Señor alcalde, concejalas, concejales de la Corporación Municipal, Leo, Leticia, Pedro, Carlos, familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas de Pedro Marco, buenas tardes. Nos trae aquí esta tarde el deseo de no olvidar y la reivindicación de la figura de Pedro Marco como persona relevante de nuestra vecindad en sus diferentes vertientes, social, festera y cultural principalmente. Me acompañarán en el uso de la palabra el presidente de la Asociación de Vecinos del Raval, el barrio de Pedro, a cuya entrada dará la bienvenida desde el día de hoy el busto del artista que en breve descubriremos. Estaba previsto que tras la intervención de Pepe Cabane tomara la palabra el autor de la escultura, Joan Castejón, pero hace unos días contrajo la enfermedad del COVID y no ha podido desplazarse desde su lugar de residencia para acompañarnos esta tarde. No obstante, nos ha enviado un corte de audio que sí tendremos oportunidad de escuchar. Seguidamente será Carlos Pérez, en nombre de la familia Marcos Serrano, quien nos dedicará unas palabras, para a continuación dar paso al señor alcalde Fulgencio José Cerdán, que cerrará el turno de intervenciones, para descubrir a renglón seguido la escultura que desde hoy nos recordará la relevancia de Pedro Marco como artista y como persona. Todo esto quedará entrelazado, como ya han podido comprobar, con las manos en la guitarra de Óscar Albuisek, que no ha dudado en aceptar nuestra invitación para participar en el acto de homenaje y recordatorio a una persona con la que le unían vínculos que iban mucho más allá de los familiares. Pero ya adelanto también una sorpresa que tendrá lugar esta tarde. He de decirle que cuando recibí la llamada del señor alcalde, haciéndome saber que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento había tomado el acuerdo por unanimidad de dedicar un monumento a la memoria de Pedro Marco, me vino a la memoria, como si a ciegas hubiera abierto un álbum de fotos, la imagen de Pedro charlando con Joan Castejón en la sala de la Casa de Cultura durante la exposición que este último realizó pocos meses antes de que Pedro nos dejara. Fue como un flash. Sabía de la gran admiración que sentía el pintor villenense por la obra de Castejón. Supe desde ese momento que si se tomaba la decisión de encargar al miembro del Grup d'Elx la escultura, teníamos muchas posibilidades de acertar por varios motivos. En primer lugar, porque eligiendo a Castejón como artista encargado de llevar a cabo la escultura, de alguna manera estábamos regalando una obra de arte a título póstumo que a Pedro Marco le hubiera gustado tener. Por otro lado, la obra de Castejón y de Marco tienen lugares comunes. Ambas transitan por el imaginario de lo onírico. Luego el resultado final de la misma se establecería, como ha sido finalmente, en la frontera de lo real y de lo imaginario, o viceversa, en la ambigüedad que tanto le gustaba a Pedro Marco. Y por último, porque conociendo como conocíamos a Joan, sabíamos de antemano que se entregaría con pasión y cariño a la obra. Quienes éramos conocedores de la importancia que tenía para Pedro el mundo de los sueños,
Recordamos como en más de una ocasión, al cruzarnos por la calle de buena mañana o dando un paseo por la isla plana que tanto nos unía, nos relataba con palabras lo que había soñado la noche anterior. Relatos la mayoría de las veces que la torpeza del verbo no lograba alcanzar la grandiosidad que posteriormente el artista llevaba al cartón desnudo. De ahí que propusiéramos que el nombre de esta obra que hoy inauguramos no fuera otro que el de El pintor de sueños. Tras explicar estos pormenores a la alcaldía y expresar la opinión de que fuera Joan Castejón el autor de la escultura, por las razones que he puesto anteriormente, recibimos no solo la aprobación del propio alcalde, sino de todos los portavoces de los grupos políticos del consistorio, mostrando, todo hay que decirlo, un consenso del que Pedro Marco se sentiría hoy orgulloso. La evidencia de que no andábamos equivocados en la elección de Joan Castejón es que pocos días después de haberle facilitado algunas fotografías de Pedro Marco, se desplazó desde Denia hasta Villena a propósito para hacernos entrega del primer boceto en papel de la obra. Todo ello sin haber firmado todavía ni un solo papel contractual. Debo decir que, salvo algunas pequeñas trabas administrativas que tienen que ver con que todavía alguien no entiende la excepcionalidad de la cultura y de la creación artística en la administración, el camino recorrido desde finales del mes de febrero hasta hoy ha sido un auténtico disfrute, sintiendo ese cariño y ese consenso que el Bayo Pintor, como así le llamaban sus vecinos de la Pedrera, despertaba en todas las capas de la sociedad con las que se vino relacionando desde que tenemos conocimiento. Porque la grandeza de este hombre, en mi modesta opinión, es su versatilidad y su manera de desenvolverse en el mundo de la cultura, en el arte, el diseño gráfico, la historia de nuestra ciudad y la fiesta. En cualquiera de estos aspectos de la vida de la ciudad encontramos la huella de Pedro Marco, ya sea en un logotipo de una asociación, en la identidad corporativa de una empresa, en la imagen de nuestro castillo y de nuestro casco histórico, o en la dilatada carrera artística que desarrolló a lo largo de su vida. Pedro Marco es para mí un ejemplo de consenso, de entendimiento, de no renuncia a la historia, pero de no abandono nunca en la defensa de la vanguardia y del trabajo de las nuevas generaciones. No me queda más que agradecer a todo el equipo que configuramos para llevar a cabo esta obra, a Paco Martínez Catalán, a Andrés Pardo y todo su equipo, a Paco García, que han hecho todo lo posible para poner a Pedro, la escultura de Pedro, en el lugar que merece. Tengo la certeza que con la instalación en la puerta del Raval de esta escultura, todos y todas salimos ganando. Sobre todo porque cuando la miremos podremos recordar la gran generosidad para con el pueblo de Villena que tuvo Pedro Marco, que tenía para con esta ciudad entre sus tareas diarias, entre sus quehaceres. Pedro Marco es todo un ejemplo. Gracias. Buenas tardes. Cuando me pidieron que, como presidente de la Asociación de Vecinos del Raval, dijese unas palabras sobre Pedro Marco, pensé que era un orgullo poder hablar de una persona tan especial. Porque Pedro ha sido el alma bohemia del barrio y ha sido un orgullo tenerle como vecino. Un buen vecino y una buena persona. Su formación y sobre todo su profesión le llevaron a conocer muchos lugares, desde el norte de Europa al desierto del Sáhara. Un lugar del que quedó impregnada tanto su obra como su persona. Pero Pedro siempre volvió a sus orígenes, a la ciudad de Villena, al barrio en que nació, a las calles en las que jugó desde niño, al barrio en el que fue a la escuela, que lo acogió durante toda su vida, al Raval. Un barrio que marcó su más profunda esencia villenera y donde hizo muchos de los amigos que iban a acompañarle el resto de su vida. Pero, si bien creció en la parte baja del barrio, fue una de las primeras personas en apostar por recuperar la zona alta, junto al castillo. Allí montó su estudio y allí se ganó el respeto de sus vecinos gitanos, en una plaza que bien podría llevar el nombre con el que lo conocían,
como ha dicho Pepe, el Payo Pintor. Una zona en la que también compartió con sus amigos muchas noches de truque, cenas, risas y reflexiones, en la casa de los Tuaregs, unas cuevas que ahora son parte indiscutible del patrimonio de nuestra ciudad, pero que se habrían perdido irremediablemente si no fuese por el empeño de Pedro Marco y el resto de Tuaregs. Pedro fue un alma libre, pero al mismo tiempo un hombre de familia en un sentido amplio. Cuando en 2019 le propusimos ser pregonero de las fiestas del medievo, prefirió que el protagonismo recayese no en él, sino en toda la familia Marco. Y es que Pedro siempre ha vivido muy intensamente las actividades que desde la Asociación de Vecinos del Raval se han realizado a lo largo de los años, como el Raval Fest, que este año recuperaremos por fin, con la bodega de Caracol, la bodega de su familia, y sobre todo las fiestas del medievo. En ellas ha vivido muchas vidas. Pedro ha sido monje, cura, tabernero, judío, musulmán o caballero, metido en su papel durante 3 eternos días que vivía intensa y relajadamente, como si el tiempo no pasase. Tan mimetizado en su personaje, como prueban los cientos de fotografías en los que cada año se había retratado. Ha sido una persona amante del saber y la cultura, que se hacía preguntas y que buscaba respuestas. Su amor por su pueblo le llevó a implicarse en el mantenimiento del patrimonio de Villena, porque el patrimonio es cultura. Junto al Salicornio ha pasado muchas horas de tertulia y debate en la bodega de sus padres, en el Caracol. Además, una de sus últimas obras fue un espléndido cuadro que regaló para ayudar en la rehabilitación de esta iglesia, la iglesia de Santa María, una iglesia cuyo toque de campanas había marcado el ritmo de su vida. Y para terminar, tengo que reconocer que cuando empecé a redactar estas líneas pensé, ostras, qué difícil que es hablar de alguien que ya no está. Pero después todo ha sido más fácil, porque al final Pedro sigue estando. Porque las personas seguimos estando allá donde se nos recuerda. Y Pedro ha sido una persona fácil de querer, pero sobre todo una persona difícil de olvidar. Y este busto, que ahora se presenta, va a mantener vivo su recuerdo y, por lo tanto, permitirá que siga estando aquí, en esta plaza que tantas veces lo vio pasar cuando nosotros ya hayamos partido. Un abrazo, amigo y vecino Pedro.
Hola amigos, siento que el COVID me tenga paralizado. Me hubiera encantado estar ahí y poder deciros que realizar esta escultura ha sido un trabajo que me ha llenado de gozo desde el principio. Al acercarme al mundo onírico de Pedro, me planteé ir más allá del retrato, cercano al misterio, una cabeza, cueva, donde actúan personajes de ensueño. No era tan importante el parecido físico, sino derivar hacia los territorios del alma. El resultado es una obra abierta, autorreflexiva, que se puede prestar a varias interpretaciones y sobre todo que nos recuerde al Pedro Marco más soñador y creativo. Un placer y hasta pronto, amigos. Buenas tardes. Bueno, tengo el difícil encargo por parte de Leo de ser yo el portavoz de la familia y bueno, haré lo que se pueda. La verdad es que mi prosa no es tan buena como la de mis predecesores, pero haremos lo que se pueda. Quería lo primero dar las gracias, por supuesto, señor alcalde, corporación, resto de personas que se han presentado aquí, todos amigos, familiares de Pedro. Quería dar las gracias en nombre de la familia, no solo por el día de hoy, sino por tantas muestras de cariño de 6 meses ya, desde que Pedro nos dejó. Y bueno, como os he dicho, el encargo es complicado, entonces he pensado en contar una anécdota personal de Pedro, de mi suegro, y bueno, a ver qué tal sale. Bueno, de todos he sabido la vinculación y el cariño de Pedro hacia el barrio que le vio nacer, que le vio crecer, que le ha visto irse y donde forjó sus mejores amistades de la infancia, vio crecer a sus hijos. La influencia del barrio en Pedro y de Pedro en el barrio ha sido constante a lo largo de 73 años. La anécdota que quería contaros ocurrió al poco de llegar a la familia, hace ya 30 años. Y resulta que fui invitado a pasar unos días con la que era mi novia, en aquel entonces, con Leticia, a la isla de Tabarca, el segundo barrio del Raval de Pedro. Y aunque ya me habían avisado, no dejo de sorprenderme en aquellos primeros días de convivencia la afición de Pedro a contar sus sueños, precisamente durante el desayuno. Y recuerdo que siempre empezaba de la misma manera. He tenido un sueño fantástico. Hacía una pausa dramática y a continuación describía con todo lujo de detalles viajes en barcos con forma de huevo, paisajes imposibles, conversaciones con romanos o vaya usted a saber qué. La mayoría de esos sueños se fueron con la última magdalena mojada en el café con leche del desayuno, pero por suerte unos cuantos terminaron plasmados para siempre en un lienzo o en uno de los cartones
que él usaba para pintar, los de la marca Parole. En uno de esos desayunos fantásticos me contó que había soñado que era un pájaro que contemplando desde un almenar del castillo todo el barrio, se dejó caer y planeaba por encima de las casas, esquivando tejados y chimeneas. Volaba a toda velocidad por las intrincadas calles históricas y terminaba descansando en lo alto de la Torre de Santa María. Como Pedro sabía de mi afición por la informática, me dijo: oye, ¿y tú que te manejas bien con los ordenadores, no podríamos hacer una animación de esas que se ven por la televisión con lo que te he contado? Y bueno, era el principio de los 90, la informática no estaba como está ahora, no habían drones, por lo que recuerdo que con solo resoplar y arquear las cejas, Pedro entendió que me estaba pidiendo la luna. A lo cual dijo: bueno, yerno, ya sabes lo que dicen, la ignorancia es muy atrevida. Con los años tuve la suerte de hacer muchas cosas creativas con Pedro. Él ponía el arte y yo movía el ratón, con lo cual he de confesar que en ocasiones era complicado, si me apuráis, infernal, ya que había que interpretar cosas como: hazme esa curva más generosa, ponme un color siena claro, un Toscana, o me pones una tipografía palo seco. Genio y figura. En cualquier caso, nunca llegamos a hacer aquella fantasía del Pedro pájaro, pero mira tú por dónde, la parte en la que contemplaba su barrio desde una situación privilegiada sí que se va a cumplir. Pedro, desde aquí conocerás las futuras generaciones de rabaleros, verás cómo el barrio se transforma poco a poco y con seguridad nos termina sobreviviendo a los que estamos hoy aquí. Hasta entonces, te saludaremos al pasar. Gracias. Bueno, yo voy a saltar un poco el protocolo porque no estaba en el guión, pero cuando me dijo Pepe que si podía tocar en el acto, pues evidentemente no me pude negar, como no me negué tampoco en el 2010 a una llamada de mi primo Pedro hijo, porque los rusos sabéis que todos somos primos, sean tíos, primos o... Mi primo Pedro hijo me hizo una llamada porque iba a hacer su padre una exposición en Altea que se llamaba Onirismos y me llamó para encargarme si podía hacer la música para el vídeo, con lo cual pues no me negué, no me suelo negar, la verdad es que soy facilón y bueno, pues me animé y el comienzo del vídeo empezaba con una pieza de guitarra que se quedó grabada pero nunca la escribí ni nunca la toqué en directo. Entonces, bueno, para mí es un orgullo haber escrito la partitura de aquella música para regalársela a la familia y que la guarden con todo el cariño del mundo, ¿vale? Perdón. Que, por cierto, es con la que voy a continuar.
Gracias, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Querida Leo, Leticia, Pedro, familia, compañeros de corporación, vecinos y vecinas del barrio, compañeros del Salicornio, que también os he visto por ahí, en definitiva, amigas y amigos todos de Pedro. Yo creo que este es un acto en el que ninguno de nosotros y nosotras hubiéramos querido celebrar, al menos ahora. Lo hubiéramos dejado para más adelante. No sé quién dijo aquello, que hay personas que deberían de ser eternas para alumbrarnos a todos en el camino, en la senda, en el recorrido, en el horizonte. No sé quién dijo aquello ni en quién estaba pensando, pero yo y muchos de vosotros seguro que si nos hubieran preguntado por qué tipo de persona pudiera haber dicho esto, probablemente habríamos pensado en Pedro, estoy seguro. En su energía, en su clarividencia, en su fortaleza intelectual, en la rectitud de su raciocinio, en la capacidad para ver donde las personas normales no veíamos nada, porque en eso Pedro era excepcional. Por eso, y ante los avatares de la vida, el ser humano intentamos sobreponernos y forzar la voluntad del destino y anclar en nuestras vidas en elementos que consideramos necesarios para seguir disponiendo precisamente de eso, de esos faros vitales. Y aquí estamos hoy, intentando no prescindir de su figura, luchando para no sentirnos huérfanos de su mirada, pugnando para no estar solos en un mundo que, sin su lectura y sin su traducción, hoy es más incomprensible desde que nos falta esa figura, la figura de Pedro Marco. Y para intentar arrojar luz donde había sombras, en uno de sus rincones, donde mejor se le identificaba, ubicamos hoy el busto de nuestra artista y nuestro creador eterno, el busto de Pedro, en esta emblemática plaza, en pleno barrio del Raval, en el corazón de la ciudad que más amó, entendió, comprendió y también sufrió. De algunas de las cosas que recuerdo de Pedro, algunas han sido personales, en primera persona, pero me quedó muy grabada una entrevista que le hicieron en la televisión, en la que se declaraba apasionado de Villena, del que hacía el símil de Villena como punto de apoyo de su compás, y que le permitía abrirse cada vez más en círculos cada vez más amplios, que abarcaban más espacios, más lugares, más países, más culturas, más viajes, pero siempre con Villena en su estudio, con su punto de referencia pegado, como se ha dicho hoy aquí, al Castillo de la Atalaya. Su obra, muy vinculada, según como él mismo decía, a lo onírico, al mundo de los sueños,
sin duda es la que mejor ha expresado qué es, qué somos, cómo sentimos nuestras virtudes y nuestros defectos como ciudad y como pueblo. Pedro era pueblo puro de Villena en vena. Nos entendió muy bien, supo extraer la quinta esencia de la personalidad del villenero y plasmarlo en cierta medida en trazos de sus obras. Pedro entendió muy bien a Villena, porque él era Villena entera, con sus virtudes y también sus defectos. Sus raíces familiares, mitad de los rusos, mitad de los caracoles, como él decía, conformó parte esencial de su obra. Hoy Pedro Marco es reconocido por su personalísima forma de expresar la pintura, el dibujo, pero también, y como ejemplo de su personalidad, por la figura del caracol expresada y camuflada, mitad juego con el espectador, mitad firma personal, con esa figura diminuta de este animal. Pedro era así, era querido por todos y por todas, admirado por muchos y reconocido por la mayoría, embajador de Villena, diplomático de nuestra ciudad. Y por ello y por mucho más es de justicia el reconocer lo que aportó a la ciudad. Señalar para la posteridad lo que aportó a esta tierra, también a estas calles, a este barrio, al entorno de Villena en su conjunto. Hoy señalamos que Pedro Marco sigue aquí, donde nunca ha dejado de estar. Pedro Marco será referencia en este rincón de la ciudad. Señalamos que Pedro Marco es símbolo de Villena, como Villena fue elemento de su inspiración y creatividad. Y no me quiero extender mucho más porque estáis deseando que abramos la escultura. Solo voy a recordar una frase que le he escuchado en varias ocasiones. Él decía aquello de que Villena es agua, es patrimonio histórico-cultural y es José María Soler. Lo contaba para explicar el mural en La Solana. Estoy de acuerdo con él. Todo ello se resume qué es y qué ha sido Villena a lo largo de la historia. El agua ha sido muy importante, nuestro legado histórico es excepcional y la figura de Soler imprescindible. Pero su afirmación, Leo, es incompleta. Son estas tres cosas más su propia figura. Villena no se podría entender en el futuro si no incluimos el valor de su persona, de su obra y de su capacidad creativa. Si antes eran tres las claves que explicaban Villena, querido Pedro, donde estés, ahora hay cuatro. Y tú eres la cuarta. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Muchísimas gracias, familia.